Hola a todos. Hoy les vengo a explicar un ejercicio la cual colocaremos en práctica lo que es la implementación de sistemas de persistencia. Por lo que sabemos, un sistema de persistencia es la acción, o sea, de preservar la información en un objeto de forma permanente, es decir, poder guardarla, pero que a la vez también poder recuperar la información, es decir, utilizarla nuevamente para otros procesos. Entonces, el ejercicio de hoy menciona que se requiere desarrollar una aplicación en Python para gestionar el inventario de productos en un depósito utilizando una base de datos SQL, la cual la aplicación debe cumplir con los siguientes requerimientos. Estos son los requerimientos para nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llamará Inventario de Productos de un Depósito. El primero es la creación de la tabla de productos, luego el registro de datos, el cálculo de utilidad, calcular la utilidad por producto, mostrar la utilidad calculada como una columna adicional y 6 las consultas. En sí, este mapa que ven aquí como tal solo tiene como los títulos de cada requerimiento, porque cada requerimiento también tiene otras especificaciones. Así que el primero, que es la creación de la tabla de producto, nos pide que en esta tabla lleve el ID, la clave primaria, que es la clave primaria del producto, luego el nombre del producto, luego la categoría a la que pertenece, que puede ser abarrotes, bebidas o granos, la cantidad disponible del producto y por último el precio unitario del producto en quetzales. Y esto debe estar en una base de datos SQL llamada productos. Entonces, les voy a mostrar cómo es todo este proyecto. Así es como que está nuestro proyecto. Y aquí está en parte este es nuestro formulario para hacer los registros, la cual es lo que se pide en el inciso 2, que es implementar la inyección de datos de modo interactivo desde Python. Esta es la forma en la que se pide, en la que se está solicitando que sea de modo interactivo. Pero para esto pues les voy a explicar desde el inicio cómo es que logré hacer todo esto. Entonces, aquí está. Entonces, primero, para esto, pues obviamente se crea lo que es nuestra base de datos, que aquí como pueden ver, yo en sí le coloqué con producto y nuestra base de datos contiene nuestra tabla llamada productos, la cual es todo esto. Aquí tienen los requerimientos que nos pedían, la cual era el ID producto, el nombre, la categoría, la cantidad y el precio unitario. Entonces, ya que se creó nuestra base de datos, yo pues en parte también le coloqué registros aquí, solo que eso fueron para que nuestra base de datos no quedara vacía, más bien nuestra tabla, perdón. Entonces, como pueden ver, aquí aparecen los registros. Pero para hacer ese de modo interactivo, primero se realiza lo que es la test connect, que es la conexión a nuestra base de datos. Entonces, para esto, para realizar la test connect, se utiliza este formulario. Bueno, esta función, este recurso. Entonces, para ese recurso utilizamos el recurso DAO, el input-output y el generate contents. El DAO contiene tres funciones, pero primero les explicaré esta que es la función para nuestra conexión. Y en este igual, se importa lo que es el generate contents y el input-output y el SQLite3, pero en sí este nos va a servir más para las otras dos funciones que tiene el DAO. Pero por el momento les explicaré esta. Entonces, eh, como les decía, esto es para la conexión. Ahora, se utiliza el General Contents porque el General Contents contiene lo que es el nombre de nuestro proyecto y el nombre de nuestra base de datos, que en sí sería la ruta, es decir, dónde se encuentra nuestra base de datos. Y para encontrar este link se utiliza, o más bien esa ruta, nos vamos aquí y le damos en Settings y esto que aparece aquí con azul es nuestra ruta. Entonces la copiamos y la pegamos aquí. Aquí yo la tengo pegada. Ahora bien, siempre cada vez que realizamos la desconexión, en parte se debe desconectar. ¿Por qué? Porque se debe desconectar aquí. Porque si nosotros no le damos desconectar, nuestra conexión sí se realizará.
con la diferencia que cuando nosotros queramos insertar registros aparecerá que la base de datos no fue encontrada. Entonces, ahora el input-output también, se me olvidaba, es para enviar mensajes y para recibir mensajes. Aquí pues importa lo que es la librería TextInter y aquí se importa como especificaciones o cosas sí, específicas que yo quiero de esta librería TextInter y se le coloca el alias de TK. En sí todas las import tienen un alias porque sería como muy tedioso andar escribiendo todos estos nombres. Así como el General Contents tiene el GN. Pero bueno, el input-output, como les decía, sirve para enviar mensajes y recibir mensajes. O, sí, enviar mensajes. Así como este es para enviar mensajes, pero en sí como mensajes de información, de como advertencia. Ahora, esta función se utiliza para enviar y recibir. Es como si yo le solicitara al usuario que ingrese tal cosa. Entonces, para eso se utiliza este input text. Y pues, es el que utilizamos para hacer lo que anteriormente les enseñé, que fue nuestro menú. Y este se utiliza porque en parte le podemos colocar lo que es el ancho y la altura que nosotros queremos que salga en nuestra ventanita. Entonces, ahora vamos a realizar primero lo que es la Test Connect, ya que les expliqué para qué van a servir estos tres recursos, ya que con el DAO, el Input Output y el General Content son tres recursos que siempre vamos a utilizar, ya que contienen información y aparte funciones que nosotros vamos a utilizar para los siguientes requerimientos. Entonces, primero hacemos la Test Connect, verificamos si aquí está desconectado. Entonces, le damos correr. Y listo. Como pueden ver, aparece que la conexión se realizó bien. La full conexión está aquí, en la cual es nuestra ruta. Aquí yo le coloqué información adicional. Y le damos OK. Entonces, ya al tener nuestra Test Connect, vamos a iniciar con lo que es el inciso 2, que es el registro de datos de forma interactiva. Para esto, yo utilicé add producto, este proyecto de add producto. Aquí se importa lo que es la librería TextInter, la cual nos sirve para que nosotros utilicemos los message bots, los cuales están aquí. O sea, a pesar de que nosotros importemos el input-output, pero no importamos el TextInter, a pesar de todo, no vamos a poder utilizar bien lo que son estas funciones. Entonces, siempre también se importa la función TextInter y el de MessageBox porque son como mensajes de advertencia o de aviso. Entonces, aquí pues importa el General Contents, el DAO y estos dos son otros dos proyectos que yo realicé aparte porque nos van a servir para los otros requerimientos que son nos solicitan. Pero primero les explicaré lo de para agregar un registro. Para esto creamos una clase que yo le llamé add producto y en parte aquí se hace como el diseño de nuestra ventanita Windows. Y aquí tiene el ancho y queremos que en el título aparezca el nombre del proyecto, la cual como ya sabemos es el inventario de productos de un depósito. Luego se crea el formulario y aquí está. Se crea la función para la creación del formulario. Entonces ya aquí yo hago el uso de las etiquetas y de cuadros de texto. Así como estas en sí solo tienen información adicional, pero las etiquetas que son para lo que es nuestro registro de datos, son todas estas. Son estas que estoy marcando aquí. En estas, primero pues se solicita el ID del producto, luego el nombre, la categoría, la cantidad y el precio unitario. Y aquí en la etiqueta va lo que es como la línea que va a estar, la línea horizontal que es la que va a estar o la posición que va a estar, luego la columna y los espacios que tendrá de derecha a izquierda y aparte en qué dirección va a estar, que sería norte, sur, este o oeste. Ahora, ya de aquí se le coloca un nombre a esta etiqueta, la cual tendrá lo que es el ID producto entry y ya de ahí se hace el cuadro de texto, la cajita, donde vamos a nosotros poder escribir, la cual, ahorita les voy a enseñar en el menú.
son esto. Estas son las etiquetas, donde está el ID, donde están los nombres, lo que se solicita, y estos son los cuadros de texto, donde nosotros podemos escribir. Entonces, aquí como podemos ver, igual se le coloca la forma en qué posición estará, la columna y el espacio que tendrá de derecha a izquierda. Y se hace eso con todos los demás campos que solicitan nuestra base de datos. Así como aquí está el nombre, igual aquí cada uno se identifica de acuerdo a lo que se está solicitando. Ahora bien, para realizar el registro en parte, nos vamos a ir al ejercicio, lo que es el requerimiento 3 y 4 porque son casi similares, ya que aquí pide el cálculo de utilidad donde dice desde Python calcular y mostrar la utilidad por producto y por todo el inventario. Y aquí nos menciona en el 4 cómo vamos a calcular la utilidad, en la cual sería que, de acuerdo a los productos de la categoría de abarrotes, tendrán una utilidad del 30%, de bebidas un 25% y de granos un 20%. Entonces, algo que aquí se colocó es que en parte, les voy a mostrar otra vez el menú. Como pueden ver, aquí el botón registro está bloqueado. Y este de utilidad y total utilidad también están bloqueados. ¿Por qué? Porque estos se van a calcular de forma automática. Y aparte que después de que yo le dé en el botón calcular, mi registro se podrá realizar. Mientras tanto, no podré realizar ningún registro. Entonces, les voy a explicar primero eso. Como ya les expliqué, se colocaron las etiquetas de los campos que pide nuestra base de datos, más bien nuestra tabla. Entonces, ahora se agregó lo que aquí, yo agregué la etiqueta de utilidad, que es esta, pero aquí colocamos igual lo que es la posición, la columna, los espacios y la dirección. Igual aquí el cuadrito de texto y aquí el cuadrito de texto. Y como pueden ver, aquí yo coloqué que se bloquea el cuadro de utilidad. Eso quiere decir que aquí estamos mencionando que lo vamos a configurar donde nuestro cuadro esté bloqueado. O sea, es decir, que nadie va a poder escribir. E igual aquí con el total de utilidad, igual lo bloqueé. Y aquí están los botones de acción, que este es el de registrar producto. Tiene su texto, el comando y aquí es el nombre con el que se va a llamar. Es decir, como la función, porque este add record yo lo llamo desde aquí, en la cual está mencionando que cuando yo le dé en el botón agregar, se va a realizar la siguiente función, que es esta. Pero les explico parte cómo hago lo del botón para bloquearlo. Entonces, primero, luego coloco lo que es el botón calcular y luego coloco hasta abajo del botón calcular, coloco lo que es el botón de, aquí estamos llamando al botón add button, que es el nombre del botón, y lo estamos configurando a que se bloquee. Entonces, primero vamos a hacer lo de el botón calcular, que es este, que se llama cálculo. Y para esto declaramos la variable b categoría, b cantidad, b precio, la cual son las que están en nuestra tabla, porque en sí lo que es utilidad y utilidad total como tal no se tienen que guardar en nuestra base de datos, sino que solo son como columnas adicionales, pero no se guardan. Entonces, aquí llamamos a la categoría y aquí en el cantidad se le coloca int porque si nosotros no le colocamos el int, entonces a la hora de utilizarlo, nos lo va a tomar como texto y como tal nosotros lo queremos leer como número. Entonces, la cantidad es entero. Y el precio es float porque puede ser que algunos estén como, algunos precios sean de 3.50, 3.40. Entonces por eso yo le coloqué float y se coloca cell.precio entry porque es el nombre de la variable del nombre de nuestro cuadro de texto que está, o sea, es decir, como con el nombre con el que yo le identifiqué al cuadro de texto y se coloca get porque le estamos pidiendo que la vamos a recibir. Ahora, entonces aquí ya hago uso de lo que es el import de Boolean subject que tiene como alias el BO. Y está aquí.
donde yo aquí coloqué dos funciones, la primera de getUtilidad y luego la de getUtilidad total. La de getUtilidad utiliza como parámetro la categoría y el precio, porque quiere decir, hace una condición donde dice, si la categoría es igual a abarrotes, entonces devolverá lo que es el precio multiplicado por 0.3, y es 0.3 porque según lo que se nos decía aquí, si es abarrotes se le aplica un 30%. Entonces aquí el 30% en decimales es 0.3. Y si es bebidas, pues entonces un 25, pero si no es ninguna de estas dos, entonces, y como solo tenemos granos, entonces el de granos recibe el 20%. Entonces, en nuestra parte de botón calcular, la función, aquí llamamos BUtilidad, declaramos la variable BUtilidad, y llamamos a la función BO, que es más así en el archivo Python de BusyBeSubject que tiene el alias BO, y llamamos a la función getUtilidad, donde colocamos la variable bCategoría y bPrecio, para que así nos devuelva lo que es la utilidad de ese producto. Ahora, para calcular la utilidad total, igual llamamos al archivo Python de BusyBeSubject a través del alias bo.getUtilidadTotal, donde recibirá como parámetro la cantidad y luego la utilidad, que fue la que calculamos anteriormente. Además, en esta utilidad yo le coloqué el round porque le estoy diciendo que quiero que lo redondee. Si hay como decimales, como les dije, o sea, si van a haber decimales. Entonces, si a la hora de realizar la multiplicación salen más de 2 decimales, yo solo quiero que me aparezcan 2 decimales. Y aquí lo hice de diferente manera, donde declaré una nueva variable que sería redondear total, que es igual a round, y entre paréntesis colocar la variable BUtilidad total que me tiene ahí que es donde se está conteniendo lo que es cuál es la utilidad total. Y este 2 significa que quiero que lo redondee a 2 decimales. Entonces, ya de ahí, para que estos datos que es de utilidad y utilidad total aparezcan en los cuadros de texto, yo lo tengo que primero configurar a que este cuadro de texto va a estar normal, es decir, que se va a desbloquear. Y que al igual, y ya de ahí se coloca lo que es utilidad entry.insert. Le estamos diciendo que quiero que en este cuadro de texto llamado identificado como utilidad entry, inserte lo que es la variable BUtilidad, la cual es lo que contiene mi utilidad por producto. Ahora, el total utilidad igual, yo lo configuro como normal para luego insertarle. Aquí no voy a insertar la variable de utilidad total porque me va a tirar una cantidad no redondeada, y como yo quiero que solo me tire una cantidad redondeada a 2 decimales, entonces yo coloco esta. Entonces se coloca aquí y ya después de insertar la utilidad y el total utilidad, se coloca también, se configura aquí el botón de agregar, donde yo le configuro igual que va a estar normal. Entonces, vamos a hacer una prueba con esto para que vean bien. Le doy aquí y vamos a colocar un ID producto 33. El nombre del producto que sea plátanos. Van a estar en la categoría de abarrotes. La cantidad quiero que sean 20 plátanos. El precio unitario que sea como a 3.55. Entonces le doy calcular y como pueden ver, aquí está. Y listo. Entonces, aquí ya hicimos lo que es el botón calcular. Aparte, si se dieron cuenta, el botón, este registro también se desbloqueó. Y si le damos aquí en registro, va a aparecer una ventanita que dice que nuestro registro fue agregado exitosamente. Pero para poder hacer ese registro, ahora sí,
les explicaré cómo se realiza. Entonces, regresamos a nuestro formulario de Add Producto y ¿dónde está nuestro? Aquí está. Aquí está nuestro botón de agregar. Entonces aquí igual declaramos todos los campos en forma de variable y se le coloca esta D porque estamos indicando que es una variable. Entonces igual lo llamamos self.idProducto entry, la cual es el cuadro de texto que contiene donde yo voy a obtener ¿cómo le puedo decir? Información que yo estoy solicitando. Entonces aquí yo coloqué nombre producto, categoría, cantidad y precio. Entonces ya de ahí, aquí se crea la cadena SQL, la cual le vamos a llamar str-sql, en la cual, si se acuerdan, en nuestra base de datos, nosotros para insertar un producto o para insertar un registro, hacemos uso de este código, insert id producto, los campos de la tabla y luego values, que es donde lleva nuestro registro. Entonces en sí para esto, pues yo solo copié esto y lo pegué acá, que está aquí. Pero aquí no se va a colocar nombre de algún registro, sino que aquí se coloca el nombre de la variable. Entonces, aparte se le colocan estas 3 comillas porque sin esas comillas no me contaría la línea de abajo. Entonces, con esas 3 comillas sí ya me cuenta o ya sabe que esta línea con esta van juntas. Entonces, aquí como pueden ver, el ID producto no tiene comillas simples. Pero aquí lo que es nombre producto y categoría están con comillas simples porque estamos indicando que son de tipo texto. Entonces, aquí esta así como cantidad y precio igual tampoco tienen comillas simples porque son de tipo numérico. Entonces ya de ahí se hace una condición donde indicamos que si además de algún registro no está realizado o no hay información de ese registro, entonces va a aparecer un mensaje donde diga que ese registro es obligatorio. Pero si eso no sucede, entonces se hace otra sentencia donde se llama el DAO, la cual aquí hacemos uso del import SQLite en el DAO y hacemos uso de la función def_no_query, la cual esta función nos ayuda para agregar, eliminar o actualizar nuestra base de datos. Entonces aquí es donde ya utilizamos, miren, la librería SQLite 3. Entonces, por eso, para nosotros registrar el producto, hacemos el llamado del recurso DAO, hacemos llamada del noQuery. Y además, como pueden ver, aquí estamos indicando que esta función va a hacer uso de un parámetro, la cual nuestro parámetro es este, que es la cadena SQL. Entonces ya de aquí, si todo fue exitosamente, o sea, si encuentra ¿cómo se dice? Tabla, entonces va a decir que nuestro registro fue agregado y se va a agregar nuestro registro. Pero de lo contrario, el inventario de productos va a aparecer que hubo un error. Entonces, les voy a enseñar cómo aparece en parte esta función. O sea, esto de si no se agrega algo. Vamos a ir aquí a menú. A ver, vamos a decir que no hay, más bien que solo voy a agregar cantidad, le damos 40, que soy yo, y 5. Le doy calcular. Pero como pueden ver dice registro obligatorio, lo cual es esta parte. Como pueden ver, me salió eso porque no agregué ID producto, no agregué nombre, no agregué categoría, solo agregué esto y como tal deben de estar llenados todos los cuadros de texto para realizar un registro. Como pueden ver, el inciso 1, 2, 3 y 4 ya se realizaron. Entonces ahora vamos a realizar lo que es el 5 y el 6, en la cual el 5 pide que mostrar la utilidad calculada como una columna adicional en cada consulta de productos. Entonces en la 6 nos indica cuáles son esas consultas que debemos realizar.
Entonces, la primera es la consulta general, donde es mostrar todos los productos registrados junto con su información completa, incluyendo la utilidad calculada. Luego, el B, que es consulta con criterio, la cual es filtrar productos basados en una categoría específica y mostrar la información completa, incluyendo la utilidad calculada. Y el tercero, que es la proyección de utilidades, donde es calcular y mostrar la suma total de las utilidades por producto y el gran total de utilidades para todo el inventario. Entonces, para realizar estas consultas, yo lo que hice fue en un mismo archivo Python, haré lo que es, le coloqué consultas donde están las tres consultas. Aquí está. Pero para esto yo importé lo que es el DAO, el Generic Contents, el Input Output, el Helper y el Position Subject. El Helper es otro recurso en el cual nos pasa donde contiene una función donde es para fijar el ancho, donde utiliza como parámetro el texto y el ancho, donde primero, si el texto es más corto que el ancho deseado, entonces se rellenará con espacios. Pero si no lo es, entonces si el texto es más largo, entonces lo va a cortar al ancho deseado. Entonces, nos vamos a nuestro, aquí está, fórmula. Y aparte, aquí en el import DAO, como se recuerdan, había otra función que es esta, esta función nos sirve para leer o más como bien hacer las consultas. Igual aquí se utiliza lo que es la librería SQLite 3. Entonces, nos vamos aquí y listo. Entonces, primero yo creo una función que tenga la consulta general, donde vamos a crear una variable st, la cual va a contener lo que es el helper. Y vamos a llamar a la variable, más bien a la función, perdón, helpString, que más bien a la función no, esa es la clase que contiene la función fijar ancho. Ahí está. Entonces, declaramos una variable SQL query, la cual solo le colocamos lo que es select from producto, ya que si recordamos, aquí para ya mostrar nuestra tabla, solo se da select from y el nombre de la tabla. Entonces eso lo copiamos aquí, la cual yo ya lo tengo aquí copiado. Y se hace una variable en la cual sería, yo le coloqué tbl producto, que es igual a DAO, y se llama la función SQL query, en la cual va a recibir como parámetro la variable SQL query. Entonces, si la variable SQL está como vacía, entonces mandará un mensaje donde aparecerá que hubo un error en la lectura. Pero si no es así, entonces ya aquí se declara una variable outtext donde llevará información que yo quiero que salga en mi consulta, así como aquí el título de cómo por así decirlo, el proyecto, que es inventario de productos de un depósito. Luego quiero diagonal n, es un salto de línea donde el outtext anterior lo va a concatenar y va a agregar unas líneas como separación y le va a agregar un salto de línea, donde igual se vuelve a sumar, se va a concatenar la variable anterior que contiene la variable anterior y se coloca el título. Igual, así se hace con todo. Y además aquí mismo también se coloca lo que es los títulos de cada campo. Además aquí lo que es utilidad y utilidad total como tal, no es necesario que estén guardados estos campos o estas columnas estén guardadas directamente en nuestra tabla o en nuestra base de datos donde se encuentra nuestra tabla de productos, porque como tal en sí esta información, o sea, más bien solo llena espacio innecesario, entonces como tal no es necesario que estén guardadas en nuestra base de datos para poder mostrarlas, sino que lo que se hace es que se hace un ciclo donde nuestro índice será C, o nuestra variable sea C, donde en la tabla, en la variable TBL producto, la cual contiene lo que es
nuestra tabla producto, va a utilizar lo que es, primero se va a calcular la utilidad, ya que por eso es que yo aquí también importé el Pushing Subject, ya que se vuelve a calcular la utilidad, donde sería veo.getUtilidad, y aquí en vez de colocar la variable cantidad y la variable precio, más bien se coloca C, en la cual quiero que aquí tome como parámetro a la columna o al campo que tiene como posición 2 y el precio de la cual tiene posición 3. Igual aquí coloqué round para que solo me salgan dos decimales. Ahora, para la utilidad total utilizo la variable utilidad, la cual es esta, y coloco lo que es mi índice, la cual le estoy colocando que quiero que me aparezca o utilice el campo con la posición número 3. Igual aquí yo hice una variable de redondeada utilidad total. En Aquaround coloco la variable utilidad total, coma, que tenga dos números decimales. Ahora sí, se vuelve a declarar esta variable outtext, donde va a ir lo que es, se le va a colocar que quiero que aparezca el campo con la posición 0, y aquí es donde yo hago uso de el helper, porque coloco este punto donde yo quiero llamar a la función fijar ancho, y quiero que coloco como aquí fijar ancho pide lo que es el parámetro de texto y ancho, entonces el texto en sí es el nombre del campo, el campo de la columna, entonces sería C, donde quiero aquí sería el nombre del producto, donde quiero que tenga como ancho 30. Entonces este test, esta diagonal T también es un espacio. Igual aquí utilizo el fijar ancho, ya que quiero que mi categoría solo tenga 20 como espacios, para hacérselo letras. Y luego coloco el 3, que es la cantidad, el precio unitario, la utilidad, que como les dije, no es necesario que esté agregado en nuestra base de datos, porque como se pudieron dar cuenta, yo lo pude calcular desde aquí, solo haciendo uso del Business Subject y o haciendo también uso de lo que es el ciclo para indicar los campos que yo quiero. Así como aquí ya solo coloco veo utilidad, y aquí se coloca redondeada utilidad total porque es la variable que contiene mi resultado en dos decimales. Es decir, que va a contener mi variable en la cual va a hacer que solo tenga dos decimales a la hora que se muestre en la consulta. Igual aquí se coloca un salto de página para ya luego fuera del ciclo coloque una línea de separación, hagan un salto de página y se agregue lo que es la información del autor, en la cual quiero que todo esto de aquí hasta acá, quiero que salga en una ventana Windows, la cual hacemos uso del My Message, donde tendrá como título el nombre del proyecto, y como texto quiero que salga todo lo que contiene la variable outtext, y en un width de 80 y un height de 450. Entonces ahora les voy a mostrar cómo queda esta consulta general. Entonces, aquí está la consulta general de productos y como se pueden dar cuenta está ordenado. Y lo que hace nuestro helper es que aquí, así como aquí, este galletas chiqui era muy grande, entonces para que esto como que no saliera corrido, lo que hizo fue que rellenó los espacios, pero más bien sería rellenó los espacios en los demás nombres, ya que como se pueden dar cuenta tiene menos texto. Entonces les voy a mostrar si yo le quito lo que es el este STR. Solo lo voy a dejar como así. Lo voy a dejar así. Entonces me voy otra vez al menú. Y aquí está. Eso es lo que provoca si yo no le coloco el fijar ancho, que mi tabla se distorsiona. O más bien se ve toda desordenada. Entonces, para eso es necesario colocarle este ejemplo. Entonces, lo voy a pasar, que sería este punto. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya me tira
la función que es fijar ancho, el texto que está en este ciclo y más bien más bien que el texto está en la posición 1. Se le coloco 30 y listo. Entonces ahora sí se puede ver bien. Además, yo esta consulta en parte también la coloqué en agregar producto para solo medio como comprobar que mi registro fue agregado, que igual sale de la misma forma. Solo que aquí, para agregarlo en ese form, lo que hice fue que en el add producto, aquí, en el add producto, yo lo que hice fue que aquí está el botón de consulta general donde se va a llamar consulta producto. Entonces a la hora que yo coloque consulta general va a realizar la siguiente función, que es la consulta producto, en la cual solo se importa lo que es el archivo consultas con el alias CS y yo solo le doy aquí consulta producto cs.consulta general. Estoy diciendo que quiero que me llame a la función consulta general. Ahora les voy a explicar la segunda consulta, la cual consiste en que me muestre solo una consulta por criterio, es decir, si yo solo quiero ver los registros o los productos que hay en abarrotes, en granos o bebidas, entonces lo que yo hago primero es indicar una variable que yo le coloqué cuál categoría, donde aquí se hace el uso del input text donde estoy colocando, donde le estoy solicitando que ingrese la categoría que desea visualizar. De acuerdo a la categoría que ingresó la persona, entonces se hace otra variable que la cual es el SQL query para leer, donde vamos a colocar select from producto where categoría es igual a cuál categoría. Y si se recuerdan, lo coloco en comillas simples porque es una variable de tipo texto. Si fuese tipo número, estas comillas, esta y esta que está aquí, no las llevaría. Entonces, ya luego se hace otra variable donde se llama al DAO, donde se llama la función SQL reader y se coloca como parámetro el SQL query. Igual aquí, en la misma función en la condición, donde si no se encuentra o está vacío, entonces hay un error de lectura de datos. Y si sí, entonces se realiza todo lo que realizamos anteriormente, con la diferencia que aquí se coloca este encontrado true, esta variable encontrado true, donde aquí estamos indicando que si no es encontrado, entonces va a aparecer que esta categoría no existe. Pero si sí lo es, entonces se inicia con el ciclo, que igual aquí yo lo único que hice fue que este ciclo que realicé aquí, lo copié, o sea, el ciclo inicia de aquí hasta acá. Entonces este ciclo lo único que hice fue copiarlo aquí para no hacer tanto como proceso. Y luego solo igual le agregué el texto, pues bien otra separación, el nombre del autor y coloqué en qué ancho quiero que aparezca. Entonces les voy a enseñar cómo queda esta consulta. Consulta por criterio. Entonces aquí vamos a colocar que quiero ver la de abarrotes. Damos OK y listo. Si se pueden dar cuenta, solo me aparece los productos que hay en abarrotes, además de que me aparece la utilidad y la utilidad total. Vamos a hacer otro que quiero ver el de bebidas. Y como pueden ver, solo hay un producto en bebidas. Ahora en granos. Y ahí está. Solo hay 3 productos. Entonces, ahora, el último, que la consulta es proyección de utilidades en la cual es calcular y mostrar la suma total de las utilidades por producto y el gran total de utilidades para todo el inventario. Ese, yo lo hice así. Donde coloqué la función consulta proyección, en la cual igual se hace el SQL select from producto y le coloca TBL, que es la tabla producto, en la cual
llama a la función dado y más bien al recurso dado, a la función SQL read y se coloca como parámetro el SQL query, donde si no está vacío, igual, entonces, si sí está vacío, entonces hay un error de lectura o más bien hubo un problema. Entonces yo de aquí igual hice lo mismo que la anterior, que solo copié en parte, o más bien copié y agregué cosas que solo me solicitaban ahí, la cual, o sea, copié todo esto y lo pegué aquí, con la diferencia que aquí solo me pide el nombre del producto y las utilidades totales. Entonces, si como aquí yo solo puse proyección de utilidades y producto. Además, otra cosa que se me olvidó mencionarles es que estas T, como les dije al inicio, si son para espacio solo que se colocan, así como aquí yo coloqué 3, ya que si yo solo coloco 2, que hacemos la llamada del menú, se va a ver, aquí en el título de utilidad va a aparecer como más corrido hacia la izquierda y en sí debe estar directamente donde está aquí lo que son los totales. Entonces, por eso se coloca esos espacios de acuerdo a hasta hasta para que se vea bien. Ya de ahí se hace igual un salto de línea y antes de iniciar el ciclo yo declaro un acumulador o más bien la variable suma total en 0, la cual va a ser mi acumulador para que me sume todo lo que es, para que me diga cuánto fue o la suma total de utilidades. Entonces aquí lo único que hice es que, como les dije, como yo solo quiero el nombre del producto y si recordamos, aquí se supone que cada campo tiene una posición y se inicia desde 0. Entonces, ID producto es 0. Si yo solo quiero que aparezca el nombre del producto, entonces aquí en mi consulta de proyección, yo solo quiero que aparezca la consulta más en el campo de nombre, entonces solo se coloca que está en la posición 1. Y aquí el de utilidad, pues solo se hacen los mismos procesos anteriores, en la cual aquí coloco que la categoría está en la posición 2 y que el precio está en la posición 4 y aquí que la cantidad está en la posición 3. Entonces ya de aquí ya se hace uso del acumulador en la cual sería suma total igual a la suma total más la utilidad total. Y en donde al final vamos a hacer fuera del ciclo, vamos a colocar líneas de separación, el total utilidad, que es este total utilidad lo contiene la variable suma total, un salto de línea, el nombre del autor y como quiero yo el tamaño que salga mi ventanita. Entonces, como pueden ver, me agarraría demasiado, aquí está, miren. Aquí están las utilidades y eso quiere decir que mi monto total utilidad es esto. Y listo. Y por último, para mostrarles cómo hice este menú, esta pantallita. Entonces hice un archivo donde se importa lo que es la librería Tkinter, el Generate Contents, el Add Producto y el archivo consultas, ya que contiene todas las consultas. Y se hace una clase mainForm donde se le coloca como título el nombre del proyecto y luego el ancho de mi pantalla o de mi ventana, por así decirlo. Y se crea lo que es nuestra ventanita Windows. Entonces ya aquí, yo lo que hice para agregar esta imagen que aparece aquí, hice un try donde intenté buscar la imagen que tiene, más bien la imagen que está que tiene como nombre imagen 2 y se coloca en una label donde se coloca la imagen y se coloca como el espacio que yo quiero. Y si no se encuentra, entonces habrá un error en la imagen. Y allí estas etiquetas solo son de información. Y aquí está. Llamo al Add Product, creo un botón de Add Producto
que se va a llamar agregar producto y va a estar con la función show add producto. Es decir, cuando yo le dé en agregar producto va a realizar la siguiente función, que es esta, donde esta función va a llamar el AP, que es el add producto, y va a llamar a la función add producto. E igual se hace lo mismo con las demás, que aquí está consulta general de productos, que tiene como show general producto, se llama al archivo cs.consulta general, al otro consulta por criterio, que es cs.consulta por criterio, a la función consulta por criterio, y por último la consulta proyección. Y esto último que está aquí es lo que nos hace, es lo que ayuda para que nosotros podamos darle correr a nuestro archivo. Entonces, así finaliza el proyecto. Se me olvidó mencionarles es cómo realizar este botón salir, ya que si le damos aquí, se cierra mi ventana Windows. Entonces, el botón salir está aquí, donde lo que estamos haciendo aquí en esta línea es colocándole el nombre del botón como Exit Button, en la cual al colocarle el self estamos diciendo que quiero que se almacene en el contenedor, que es el WIF, o más bien que la ventanita Windows. Y aquí el comando es que cuando yo le dé clic al botón salir, entonces lo que va a hacer es cerrar mi ventana Windows. Y aquí lo único que se está especificando es como, por así decirlo, la posición o cuántos espacios, así como aquí, los espacios que quiero que tenga de forma vertical tanto arriba como abajo. Así finaliza el proyecto, así que muchas gracias por verlo.